Ya. Entonces tenemos un flujo másico de 20 kilogramos sobre segundos, tenemos una temperatura de 600 grados Celsius, tenemos una presión de 5 megapascales, ¿ya? Todo esto para la condición 1. Ahora, nos dice que, perdón, el vapor se va a expandir en la turbina hasta vapor saturado. ¿Ok? Se va a expandir en la turbina hasta vapor saturado a 500 kilopascales. ¿Ya? Creo que está aquí. Si esto también nos falta 0.1 megapascales. ¿Por qué me sale eso? No tiene mucho sentido. A ver. El vapor se expande en la turbina hasta vapor saturado a 500 kilopascales, de donde el 10% del vapor se extrae a algún otro uso. ¿Ya? Esto es lo que se extrae. ¿Ya? Ok. Lo que hacen aquí es tomar en cuenta estos valores que teníamos en un inicio y aplicarle el 10%. Entonces, teníamos una presión de 5 megapascales y ahora lo que hacemos es aplicar el 10%. 10% de 5 megapascales, ¿cuánto va a ser? Ay, perdón, 0.10. 0.5, ¿ya? Pero ese 0.5 tenemos que tomar en cuenta que aquí tenemos 500 kilopascales, ¿ya? Entonces, el vapor se va a expandir en la turbina hasta un vapor saturado a 500 kilopascales. 5000 dividido para 500 por 0.1. ¿Por qué nos queda 0.1 megapascales? Muy buena pregunta. Déjenme ver. Bueno, aquí más o menos lo teníamos planteado. A ver, ¿por qué me queda 0.1 megapascal? 0.1 megapascal. Qué raro eso de 0.1 megapascal. Déjenme ver un poquito. Ok, vamos a ver. Tenemos, para la condición de 1, estos estados de aquí. Para la condición 2, que va a ser eh, la salida y lo que se pierde va a tener una presión de 0.1 megapascal. Vamos a tener un flujo másico de 2 kilogramos sobre segundos. Y vamos a tener vapor saturado. ¿Ok? Creo que ese es un valor que nos están dando, no es tanto de lo que tendríamos que sacar. Ahora, para el estado 3 sería la salida, pero lo que sigue y lo que va a ingresar acá, ¿cómo lo podríamos plantear? ¿Qué condiciones de Profe, presión yo tengo? ¿Sí? ¿es 20 o 2? O sea, el que sale. Perdón, Es el 20, que ¿verdad? sale, pero el que sale y que se pierde. Porque lo que nos están diciendo es que el vapor se expande, donde solo el 10% del vapor va a extraerse para algún otro uso. Esto es lo que está saliendo para otro uso. Yo lo estoy utilizando para Ah, cualquier. ya, ya. Ajá. Ah, ok. Sí, sí, sí. Entonces, el flujo másico, como tenemos 20, como es el 10% de ese vapor, pero sería el 2 kilogramos sobre segundo. ¿Ok? Eso sería para lo que está saliendo y yo lo que ya no voy a utilizar. ¿Ya? Lo que ya no me va a servir, lo que estoy aplicando para cualquier otra cosa. Ya sea para funcionar otra máquina, ya sea para sacar trabajo, cualquier cosa. ¿Ok? Ahora me dice que el resto del vapor va a continuar expandiéndose a la salida de la turbina, donde la presión que yo tengo es de 10 kilopascales. Es la que está acá. Y la calidad es del 85%. ¿Ok? Entonces yo tengo una presión de 10 kilopascales y tengo una calidad de 85%, que sería 0.85. ¿Ok? Entonces, el balance de energía que yo he planteado no me sirve en este momento. ¿Por qué? Porque yo necesito este de aquí, este flujo másico, si va a ser de 20 kilogramos sobre segundo. ¿Por qué? Porque tiene que ser igual al de ingreso. ¿Ya? A ver, sería 18, perdón. ¿Por qué 18? Porque tengo 20 de ingreso, o sea, lo que está ingresando, tengo una sola entrada y tengo dos salidas. Una que se está perdiendo a la mitad del proceso y otra que se está perdiendo al final. Entonces, tengo 2 kilogramos sobre segundos más 18 kilogramos sobre segundos, nos da como resultado 20 kilogramos sobre segundo. Entonces, M2 más M3 debe ser igual a M1. ¿Ya? Es similar a lo de la cámara de mezclado, solo que ahora estamos aplicando con turbinas en un sistema compuesto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aplicamos esto de aquí? Tenemos que tener en cuenta para balance de energía los tres flujos de masa. ¿Ok? Entonces, lo vamos a plantear así. Tenemos calor que ingresa más
trabajo que ingresa, más flujo másico, 1 por H1 más B sobre 2, B al cuadrado sobre 2, más G por Z, más, y ahí moriría, ¿no? Ese sería lo que ingresa. Ahora, para lo que sale, vamos a tomar M2 y M3. Esto va a ser igual a calor que ingresa, flujo de calor que ingresa, flujo, más flujo de calor que sale, flujo de trabajo que sale, más flujo másico 2 por H2 más B al cuadrado sobre 2, más G por Z2, más flujo másico 3 por H3 más B sub 3 al cuadrado sobre 2, más G por Z3. ¿Ok? Todos estos valores los vamos a tener en cuenta para el balance de energía. Ahora, no me interesan las velocidades, no me importan las energías cinéticas. No me interesan las diferencias de altura, tampoco me interesa la energía potencial. No me interesa el flujo de calor porque no hay, es un sistema diabático. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? De alguna forma, me dicen que el vapor se está expandiendo en la turbina hasta vapor saturado. ¿Qué me indica eso? Que si tengo una potencia de entrada, ¿ya? Si me están dando una potencia de entrada como tal. Y bueno, aquí les planteaba, no, M1 es igual a M2 más M3. Es lo que tenían que tener en cuenta. Déjenme ver, aquí tendríamos, ok, 0.1, ya. ¿Cómo vamos a plantear esto de aquí? Lo voy a poner acá arriba. Ah, perdón. ¿Cómo nos va a quedar el balance de energía? Ahí, déjame ver esto de aquí. Seguro. Tenemos que M1 por H1 más la potencia de ingreso deben ser iguales a la potencia de salida más M2 por H2 más M3 por H3. ¿Ya? Recuerden que M1 yo lo puedo reemplazar por M2 más M3. ¿Ya? Ahora, ¿cuál creen que debería ser el valor de la potencia de salida, de ingreso, perdón? La potencia que está entrando. ¿Cómo yo la podría sacar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo yo podría hallar la potencia de ingreso? O como tal, no me interesa esa potencia de ingreso. ¿Ustedes qué creen? Déjame borrar esto de aquí. Ahí nos vamos a quedar. Ya. Al parecer, no tenemos esa potencia de ingreso porque en las turbinas no necesitamos de eso. ¿Ya? Solo necesitamos de la potencia de salida. Al parecer, cuando yo lo analicé este ejercicio del semestre pasado, les había dicho que la tasa de trabajo realizado era la diferencia de los trabajos, pero no. Solo es el trabajo de salida, porque ese es el que realiza el vapor. El que realiza el vapor va a ser el que el vapor le da al entorno, ¿ya? Siempre ese es el que va a salir. Mientras que si el entorno lo realizaba solo el vapor, ahí sí teníamos tasa de trabajo de ingreso. ¿Ok? Aquí solo tenemos el trabajo que está ejerciendo el vapor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría este planteamiento? Déjenme borrar aquí. Voy a borrar estas condiciones. ¿Ya? Entonces, lo que nos quedaría simplemente es M1 por H1 igual a potencia de salida más M2 por H2 más M3 por H3. Pero M1 habíamos dicho que es M2 más M3. Entonces vamos a poner M2 más M3 por H1 igual a potencia de salida más M2 por H2 más M3 por H3. ¿Ok? Entonces, esto nos va a quedar M2 por H1 más M3 por H1 igual a potencia de salida más M2 por H2 más M3 por H3. Ahora, saco como factor común H, no, voy a relacionar todos los términos que tengan M2 y M3. Y voy a dejar solito la potencia de salida, que es lo que nos interesa. M2 por H1 menos M2 por H2
más M3 por H1 menos M3 por H3 nos debe dar igual a la potencia de salida. Entonces, esto nos va a quedar que la potencia de salida será igual a M2 por H1 menos H2 más M3 por H1 menos H3. ¿Ok? Y esto es lo que debemos calcular. ¿Ya? Eso es lo que nos va a interesar. De allí, con las consideraciones que nos den, vamos a plantear lo demás. ¿Ok? Pero esa ecuación es la que nos debe quedar. El trabajo de potencia de salida debe estar basado en esos valores. ¿Ok? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta quizás? ¿No? Ok, déjeme borrar esto de aquí. ¿Sí? ¿Alguien Profe, comentó algo quizás? ¿No? profe, ¿sí me escucha? Profe, ¿Perdón? Sí. ¿sí me escucha? Sí, Ya, sí, sí. mi pregunta era acerca de el trabajo de salida. ¿Ya? ¿Dónde lo estoy tomando? O sea, ¿dónde lo ubico? ¿O cuál es el trabajo que estoy considerando? Porque al ingreso de la primera turbina tengo un trabajo de salida y al Ah, final de la segunda tengo otro trabajo. este de aquí. Ah, ya, ok. El de aquí es el que tú vas a tomar siempre. Siempre va a ser el trabajo final. ¿Ok? Porque estamos hablando que la turbina en realidad es todo esto. Todo esto se supone que es la turbina. ¿Ya? No sé por qué le llamaron turbina, ese es un sistema de turbinas. Pero el trabajo que tú vas a necesitar en todo el proceso es el de acá. Este es el que a ti te va a interesar, el trabajo final. Y ahí ese está en el último punto donde sale el vapor ya. Donde está saliendo el vapor aquí es simplemente un tipo de pérdida. Y esa pérdida lo que te permite analizar es que vas a tener dos salidas. ¿Ya? Nada más. Ujú. Pero el trabajo de salida siempre va a ser uno solo. Para este caso, lo tienes al final. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Te quedó un poco más claro o deseas que lo vuelva a repetir quizás? No, sí, sí me quedó claro. Sino que ahorita pensando, Ujú. puede ser que esté mal, pero este, habría la posibilidad de que me puedan preguntar sobre el trabajo de ingreso en la segunda turbina, ¿verdad? El Si trabajo no de lo ingreso, tomamos. claro, Ajá. te lo podrían preguntar. Te lo podrían preguntar, ajá. Para este de Como aquí. pregunta teórica, o sea, porque, o sea, o capaz si me manden a sacarlo, o sea, esa es mi duda también. Claro, pero recuerda que el trabajo de ingreso como tal en una turbina nunca lo vas a tener. ¿Ya? Lo que te podrían preguntar quizás es este trabajo de salida, el de la primera turbina. Pero allí el problema es que tú tienes conectadas dos turbinas y esas dos turbinas, como tal, este trabajo de salida no tendría que ser igual al trabajo de ingreso de acá. ¿Ya? Tendría que ser igual. Y este trabajo de salida tendrías que calcularlo aislado, o sea, no tomando en cuenta la otra turbina. O sea, tendrías que calcularlo solo como una sola, un solo componente. Y de ahí podrías sacar ese trabajo de salida. Ujú. En este caso no están aisladas los componentes. Tienes dos componentes que van en serio, que van conectados. Sí, están conectados en serie. Entonces, el trabajo de ingreso no tienes al inicio. Trabajo de salida sí vas a tener. Trabajos en medio del proceso no nos interesan porque el análisis se vuelve un poco más complejo. ¿Ya? A ti solo te va a interesar lo que ingresa y lo que sale. Eso es lo que nos va a importar en todo el análisis del ejercicio. ¿Ok? Profe, Sí, ¿por qué M1 era igual a M2 más M3? ¿De dónde ya. sale esa? Ajá, porque recuerda que tenemos una entrada, tenemos una salida y tenemos otra salida. ¿Ya? Es como la cámara de mezclado. En la cámara de mezclado tenías dos entradas y una salida. Entonces, aplicando el principio de los caudales, toda la masa que ingresa tiene que ser igual a toda la masa que sale. Entonces, toda la masa que ingresa es M1. Aquí. Toda la masa que sale es M2 más M3. ¿Ok? Entonces, todo eso debes considerar. Ah, ya entendí, entendí. ¿Sí? Por eso serían iguales. Ujú.
Entonces, ahora sí, planteando ya la ecuación, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Entalpía 1, entalpía 2 y entalpía 3. Y ahí mismo nos encargamos de los flujos básicos. Recuerden que este flujo básico ya lo tenemos es 2 kilogramos sobre C. Este flujo básico, ¿de cuánto sería? Sería 18 kilogramos sobre C. ¿Ok? Entonces, H1, ¿qué condiciones va a tener? Una temperatura de 600 grados Celsius y una presión de 5 megapascales. Nada más. Bueno, ahí vamos a fijar la temperatura de 600 grados Celsius. A una temperatura de 600 grados Celsius, voy a la tabla A4. Perdón. En la tabla A4 voy a buscar, no hay esa temperatura. Ok, perfecto. Si no hay esa temperatura, voy a fijar la presión. Entonces voy a la tabla A5. 5 megapascales son iguales a 5000 kilopascales. Entonces voy a buscar 5000 kilopascales. A 5000 kilopascales, ¿qué temperatura yo tengo? Tengo una temperatura de saturación de 263,94 grados Celsius. ¿Qué está pasando? La temperatura del ejercicio es mucho mayor a la temperatura de saturación. Es decir, que la presión es menor a la presión de saturación. Entonces, ¿en qué fase nos encontramos? Si tenemos esas condiciones. Líquido, comprimido. No, siempre cuando la temperatura sea mayor a la temperatura de saturación, estamos en vapor sobrecalentado. ¿Cuál es la temperatura del ejercicio? Es que tiene El ahí ejercicio nos da una temperatura de 600 grados Celsius. vapor sobrecalentado. Ajá, vapor sobrecalentado, exacto. Ujú. Entonces, es un vapor sobrecalentado. ¿Ya? Entonces, para ese vapor sobrecalentado, yo voy a dirigirme acá. Entonces, ¿qué es lo que me va a interesar aquí? H va a ser igual, voy a la tabla de vapor sobrecalentado, sería la tabla A6, ya. Voy a buscar la condición de presión primero, que es 5 megapascales, voy hacia abajo, déjame ver, aquí está, ya. 5 megapascales y voy a buscar la temperatura de 600 grados Celsius. Perfecto, no tengo que interpolar. Busco la entalpía y me da un valor de 3666,9 kilojoules sobre kilogramo. Esto sería H1. Es 1666,9 kilojoules sobre kilogramo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué más me interesa? Perdón. ¿Qué más me interesa saber? Me interesa saber para la condición 2, o sea, para el estado 2. En el estado 2, ¿qué tenemos? Tenemos una presión de 0,1 megapascales y tenemos vapor saturado. Ya nos están diciendo que es vapor saturado, entonces no hace falta buscar en las tablas, o sea, en la tabla A4 solo voy a buscar Hg, a esa presión. Entonces voy a la tabla A5. ¿Cuánto es 0,1 megapascales en kilopascales? ¿Cuánto es? 100 kilopascales. Entonces voy a buscar 100 kilopascales. A 100 kilopascales yo tengo un Hg, porque es la entalpía del vapor saturado, de 2675. ¿Ya? Entonces, H2 va a ser igual a Hg, que es igual a 2675 kilojoules sobre kilogramo. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Consultas? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos al estado 3. En el estado 3, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una presión de 10 kilopascales y vamos a tener una calidad de 0,85. Entonces, estamos hablando de una mezcla. Esa mezcla, yo lo que tengo que hacer para hallar la entalpía, H3, será igual a HF más X por HFG. Entonces, vamos a la tabla de presiones para una mezcla saturada, que sería esta de aquí, y voy a buscar la presión de 10 kilopascales. A 10 kilopascales voy a tener que utilizar HF y HFG. HF me da un valor de 191,81 más la calidad que es 0,85 multiplicado por 2392,1. ¿Ok? Y esa va a ser mi entalpía número 3. Entonces, hago el cálculo, me va a dar lo siguiente. 0,85 por 2392, creo que era. Ujú. Sí, 2392,1 más 191,81 me da un valor de 2225,095.
2225.095 kilojoules sobre kilogramos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, la entalpía uno, ¿cuál era? La entalpía 1 es de 3666.9 kilojoules sobre kilogramo. Y ahí la entalpía 2 era, o sea, solamente vi el 0.1 megapascales, nada más. Ajá, solo veo porque me dice que es vapor saturado. Aquí abajo está. Ay, ay, ay. Ajá, como es vapor saturado, solo busco Hg en esa tabla de vapor de presión de 0.1 megapascal. Ajá. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a reemplazar. La potencia de salida será igual al flujo másico 2, que sería 0. No, sí, 2 kilogramos sobre segundo, por la entalpía 1, que es 3666.9, menos H2, que es 2675 kilojoules sobre kilogramo, y se elimina, y me queda kilojoules sobre segundo. Esto le voy a sumar M3, que es 18. Voy a poner acá abajo. ¿Ya? Voy a sumarle 18 kilogramos sobre segundos por H1 menos H3. Sería 3666.9 menos 2225.095 en kilojoules sobre kilogramo. Entonces vamos a ver si estamos en lo correcto. 3666.9 menos 2675 por 2. Y eso le voy a sumar 3676.9 menos 2225. Ya, a ver, por punto 0.95. Y eso multiplicado por 18. ¿Ya? Nos sale un valor aproximado, o sea, similar, es de 27.936.29 kilojoules sobre segundos. Déjenme ver si me equivoqué en algo. Es 1666.9 menos 2225 por 0.95. Eso por 18. Más 2 por 3666.9 menos 2675. Sí, nos sale un valor aproximado de eso. Allí pueden ver que la potencia de salida tiene este valor. Es decir, que es un aproximado de 27.936.29 kilowatts. O sea, está cerca de este valor. Está súper cerca. Está a unos 180 kilowatts. ¿Qué es lo que pudo haber afectado? Vamos a ver. 20 kilogramos sobre segundo. Tenemos temperatura. Tenemos presión. Tenemos las entalpías. ¿Qué es lo que pudo haber afectado? La turbina es adiabática. Déjame ver. Mejor esto de aquí. Borré todo. Ya. A ver, H1 menos 0.1, H2. 2225. Vapor saturado. A 100 kilopascales. ¿Por qué no sale esto ahora? Vamos a ver. A 100 kilopascales, ¿cuánto nos salía? HG 2675. Ajá. Qué raro. Aquí yo tengo otro valor. Este sí está bien. El otro valor de entalpía, vamos a ver H1, ¿dónde está? H1 está por acá. Sí, está bien. Este valor es el único que no me queda claro. ¿De dónde lo saco? Porque nos dice que es vapor saturado a una presión de 100 kilopascales. Si es vapor saturado, tendría que ser 2675. Ujú. Algo allí no está tan claro. Ok. Bueno, ahí debería haber un error porque el problema nos indica que es vapor saturado y estamos a una presión de 100 kilopascales. Si es una presión de 100 kilopascales, ustedes pueden ver que en la tabla, a 100 kilopascales yo tengo ese vapor saturado.
Entonces, hay un error como tal en el ejercicio. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta quizás? ¿No? ¿Está todo claro? Ok. Sí, creo que nos queda bastante tiempo. Entonces vamos a ver. Ah, bueno, nos quedan 10 minutos de... vamos a ver este ejercicio de acá. Profe, con referente al ejercicio anterior, ¿me pueden dar el, la imagen del sistema? ¿O yo la tendría que dibujar? No Puede pasar. necesariamente, no necesariamente, o sea, depende de si tu profesor quiere ser buena gente o no. Ahí depende. ¿Ya? Por ejemplo, aquí les voy a proyectar unos exámenes, ¿ya? Por ejemplo, aquí pueden ver, aquí sí les está dando como que una imagen, ¿ya? Más o menos porque ustedes sepan. Aquí les está dando una imagen, pero no necesariamente se las tienen que dar. O sea, no es su obligación. Ya depende si quiere ayudarles o no. Les puede poner un diagrama. Por ejemplo, ya en el tema 2 y el tema 3 no hay un diagrama. Tema uno sí, porque sí es complicado. Aquí pueden ver que en el tema uno no les dan un diagrama, porque ustedes deberían saber que es una turbina. En el tema 3 tampoco les dan un diagrama, porque ustedes deberían saber que es un dispositivo pistón-cilindro. Pero en el tema 2 les indican que sí tienen dos tanques rígidos. Por ahí sí tienen como que algo que les podría ayudar. ¿Ya? O sea, depende de qué quiera ayudarles el profesor. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces vamos a ver. ¿Con cuál quieren comenzar? ¿Tema uno, tema 2, tema 3? ¿Cuál quieren revisar? Creo que podremos hacer 2 a 3 ejercicios más. Estos son ejercicios parciales, por si acaso, del parcial número 1. ¿Cuál quieren hacer? Vamos a ver si recuerdan un poco el tema número 3. Como no me ha dicho nada, vamos a ver el tema número 3. Entonces, me dicen que tengo un dispositivo pistón-cilindro. Voy a tener algo así. En ese sistema dispositivo cilindro tengo, pistón cilindro, perdón. Tengo una masa, espérenme un ratito. Ok, tenemos una masa de 0,9 kilogramos. Esa masa de 0,9 kilogramos, ¿de qué es? De refrigerante 134A. ¿Ya? Inicialmente a una temperatura de -10 grados Celsius. El pistón, el cual tiene una masa de 13,5 kilogramos, el pistón tiene una masa de 13,5 kilogramos, tiene un diámetro de 25 centímetros, no se encuentra conectado a ningún cigüeñal, por lo que tiene un movimiento libre. ¿Ya? Un movimiento libre. La presión atmosférica local es de 97,3 kilopascales. Se transfiere calor al refrigerante hasta que la temperatura aumenta hasta 34 grados Celsius. O sea, tenemos un momento 1, el cual tiene esa temperatura de -10 grados Celsius. Y luego vamos a meterle calor y el pistón va a encontrarse así. Y lo único que va a aumentar va a ser su temperatura. Vamos a tener ahora una temperatura 2 de 34 grados Celsius. Tenemos el mismo refrigerante, tenemos las mismas condiciones de masa, pero ahora tenemos una diferente temperatura. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide elaborar un diagrama del sistema que sería como este. Sería el diagrama. O sea, lo que está ocurriendo. Elabora un gráfico presión-volumen del proceso incluyendo los valores del estado inicial y final. Determine la presión final del refrigerante. Calcule el cambio en el volumen del cilindro y encuentre el calor añadido al refrigerante. ¿Ok? Hasta allí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Algo que acotar al planteamiento o algo que se me esté pasando por alto, quizás. ¿No? Ok, entonces lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que para el diagrama, presión-volumen específico, ¿no? Presión va a estar en kilopascales,
volumen va a estar en metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Este es un sistema aislado, abierto o cerrado? ¿Qué dicen ustedes? Cerrado. Exacto, es un sistema cerrado. Muy bien, ¿ya? Hay transferencia de calor, por lo cual no es un sistema aislado. Sí se trata de un sistema cerrado porque no hay transferencia de materia, ¿ya? No hay transferencia de masa, ¿ok? Entonces estamos hablando de un sistema cerrado, ¿ya? Recuerden que siempre van a tratar estos ejercicios como sistemas también estacionarios. Es decir, que sus propiedades intensivas no cambian con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, en el diagrama presión-volumen específico, ustedes van a tener un estado 1 y un estado 2. Ustedes tienen una temperatura y ustedes tienen una presión inicial. Con esa temperatura y esa presión, estamos hablando de refrigerante. Tienen que buscar en las tablas, se trata de una mezcla, se trata de un vapor sobrecalentado o un líquido comprimido. Espérenme un ratito. Ok, sorry. Entonces, disculpen. Es que mi perrito está como loco. A ver, se me perdió la plumita. Un momento. Ok, lo que vamos a tener en este caso es analizar en qué fase nos encontramos al inicio y en qué fase nos encontramos al final, para poder elaborar el diagrama presión-volumen específico, ¿no? Como se trata del refrigerante, vamos a buscar en las tablas termodinámicas el refrigerante. Entonces, no nos sirve la tabla A4, no nos sirve la tabla A6, tampoco la tabla A7. ¿Ok? Tenemos que buscar la de refrigerante. Entonces, a una temperatura de -10, yo tengo a menos 10 grados Celsius tengo 200,74 kilopascales. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La presión que me da el ejercicio es mucho menor a la presión de saturación. Eso quiere decir que la temperatura es mucho mayor a la temperatura de saturación. Entonces, ¿en qué estado nos encontramos al inicio? En un vapor sobrecalentado. ¿Ok? Ese es en el primer punto. Ahora vamos al segundo punto. En el segundo punto, ¿qué valor tenemos? Tenemos un valor de 34 grados Celsius. Entonces vamos a la tabla y vamos a buscar 34 grados Celsius. A 34 grados Celsius yo tengo una presión de 863,11. ¿Ya? A ver, vamos a ver si es que nos dicen algo más. Determine la presión final. Nosotros tenemos que determinar la presión final. ¿Ya? O sea, al inicio sabemos que se trata de un vapor sobrecalentado. Entonces digamos más o menos que está por aquí. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Se trata de un movimiento libre. ¿Qué creen que deberíamos tener en cuenta, chicos? Este es el estado 1. Alguien que me pueda indicar, quizás. Alguien que tenga idea, ¿no? Que va a variar su volumen, ¿no? ¿Perdón? Va a variar su volumen Ya sabemos que va a variar su volumen, exacto. Sabemos que también va a variar su presión, ¿o no? también. Exacto, también va a variar su volumen. Ujú.
Se transfiere calor. Solo sabemos que se va a transferir calor, pero no sabemos muy bien cómo va a ser la interacción del estado 2, en cómo se encuentra. ¿Ok? Tendríamos que analizarlo. Sí, porque solo nos da la temperatura. Con la temperatura no podemos hacer mucho, ¿no? Sabemos que vamos a tener una masa de 0.9 kilogramos al inicio, ¿verdad? Se transfiere calor al refrigerante hasta que la temperatura